El día 27 de marzo del año 2015, aproximadamente a las 00:30 horas, doña Esther María Guayo Carilao descendió del bus que la traía a ella desde Tirúa, donde había ido a estudiar. Descenso que hizo en el paradero que queda cerca de su domicilio ubicado en Tirúa, parcela Requilnapu, lote B, kilómetro 7 de la ruta San Ramón, Puerto Choque. Al avanzar unos metros, luego que el bus se había ido, tomó una linterna que llevaba consigo, momento en que el acusado, Víctor Adelino Yanquileo Pilquimán, la toma con un brazo por el cuello y otro sujeto la agarra con fuerza por su lado izquierdo. Una vez que la inmovilizan, Víctor Yanquileo Pilquimán le dice: así que andáis en la fiscalía. La botan al suelo y entre ambos le empiezan a pegar en la cara y le tapan la boca para que no pidiera auxilio, amarrándole además las manos. En el intertanto, don Roberto Enrique Salazar Superregubi, pareja de Esther Aguayo Carilao, en el momento que salía del domicilio para ir a buscar al camino a su compañera, como era costumbre, sintió los gritos de ayuda de ella y corrió en su rescate, pero no pudo llegar ya que a la distancia sintió que le dispararon un escopetazo, alcanzándole algunos perdigones en su tórax, provocándole lesiones menos graves. Segundos después, a lo menos 6 personas vestidas con tenida militar lo toman y lo lanzan al suelo y le amarran también las manos inmovilizándolo. Estando amarrado en el suelo, vio que otros sujetos, entre ellos el acusado, Víctor Adelino Yanquileo Pilquimán, traían a su pareja, Esther Aguayo Carilao, a la rastra, logrando dejarla al lado de él. Después, Víctor Yanquileo Pilquimán ordena que los pongan de pie y los obligan a caminar hasta la casa habitación de las víctimas, que se encontraba como a 200 metros del lugar, donde los amarraron, y una vez frente a la casa, los sentaron, quedando un sujeto custodiándolos mientras todos los otros entraron a la casa de la víctima. La rociaron con algún elemento combustible y la incendiaron por completo, mientras las víctimas amarradas veían lo que pasaba. Intentaron quemar la dependencia separada que estaba destinada a cocina, pero no pudieron. Luego tomaron la camioneta marca Chevrolet modelo S10, año 2002, color plateado, con barras antivuelco, patente UZ7092-5, que usaban las víctimas y que estaba a nombre del hijo de ambos, don Eduardo Enrique Salazar Aguayo, llevándosela conjuntamente con los teléfonos móviles de Roberto Salazar Superregubi, que le sacaron cuando lo registraron en el momento que lo tenían en el suelo. Como resultado de todo esto, a las víctimas le destruyeron su casa habitación completamente por el fuego que prendieron, robaron, le sustrajeron y se apoderaron de su camioneta y teléfonos celulares o móviles y les causaron lesiones. A don Roberto Salazar Superregubi, una herida abierta torácico-abdominal por perdigones y un trauma en la zona peritoneal, ambas de carácter menos graves, y a doña Esther Aguayo Carilao, una herida y contusión en el brazo derecho y esguince en un dedo de la mano izquierda, ambas lesiones de carácter leve. La calificación jurídica que el Ministerio Público hace de estos hechos señala que configuran el delito de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero del Código Penal, y el delito de incendio, previsto y sancionado en el artículo 476, número 1 del mismo cuerpo legal. En cuanto a la participación del acusado en los hechos, señala que le corresponde una participación en ambos delitos acusados, de acuerdo a lo que dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal, ya que tomó parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa, encontrándose ambos delitos en grado de desarrollo de consumado.
En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señala que le beneficia la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11, número 6 del Código Penal, y por su parte le perjudica la circunstancia agravante del artículo 12, número 11, esto es cometer ambos delitos con auxilio de gente armada, la agravante del artículo 12, número 12, respecto del delito de incendio, esto es cometerlo de noche o en despoblado, y la agravante especial del artículo 456 bis, número 1, respecto al delito de robo con violencia, cometer el delito en lugares faltos de vigilancia policial, oscuros, o que por otra condición favorezcan la impunidad. En cuanto a la pena solicitada por el Ministerio Público, solicita se imponga al acusado don Víctor Yanquileo Pilquimán la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de incendio, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de robo con violencia, y en ambos casos las accesorias legales y las costas de la causa. En el número quinto del auto de apertura se señala que los intervinientes no acordaron convenciones probatorias. A continuación, entonces, pasamos a escuchar los alegatos de apertura. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy día probablemente vamos a escuchar las circunstancias de que no hay participación por parte del imputado en estos hechos, que ha transcurrido mucho tiempo desde la época en que esto aconteció y como tal los hechos han sido difusos. Y probablemente vamos a escuchar que esto sería algún acto reivindicatorio en pos de los pueblos originarios. Pues lo primero que hay que tener presente es que el tiempo no perjudica en absoluto la teoría del caso de la Fiscalía, sino que simplemente la corrobora y la asienta aún más en los antecedentes que se expondrán durante el juicio. En primer término, se demostrará claramente la organización y la fórmula que precisamente don Víctor Adelino Yanquileo Pilquimán llevó el día de los hechos a cometer esta atrocidad en contra de esta pareja o este matrimonio. También se acreditará a través de los testigos presenciales el reconocimiento que se hace y se acreditará, su señoría, que esto tiene una motivación, pero que tiene una motivación delictiva, criminal, de venganza en contra de la principal víctima en esta causa, que es doña Esther María Aguayo Carilao. Además, se demostrará, su señoría, a través de las pruebas rendidas, cuáles son los efectos que se buscaban con este hecho, sin perjuicio de la apropiación de cosas conforme se desarrollaron los hechos, pero además que este fue un acto cometido contra miembros de un pueblo originario, doña Esther Aguayo Carilao. Demostraremos efectivamente a través de su declaración quién es ella, cuál era su actividad y cuáles fueron, vuelvo a reiterar, la motivación para llevar a cabo esta atroz conducta desplegada por Víctor Adelino Yanquileo Pilquimán y quienes lo apoyaron en este acto. Quedará más que claro, efectivamente, la impunidad buscada, atendido el lugar donde esto ocurre, la hora que ocurre, que fueron desplegadas por los imputados, que en los cuerpos de las víctimas claramente se demostrarán. Por aquello, su señoría, que nos comprometemos a aprobar, el Ministerio Público ratifica y su petición de pena por ambos delitos acusados. Es todo, señor. Gracias. La querellante de la delegación presidencial. Gracias, su señoría. Bueno, el acudir a la justicia le costó a doña Esther Aguayo que la golpeara, que la amarrara, que le dispararan a su pareja, don Roberto, que le quemaran la casa y que le robaran la camioneta.
La delegación presidencial de Arauco interpuso una querella en esta causa por delitos de incendio, por delitos de robo con violencia. Luego nos adherimos a la acusación del fiscal, principalmente porque no se trata de cualquier delito de incendio y de robo con violencia, sino que por la gravedad de estos mismos delitos y por la forma y en el contexto en cómo se cometieron, consideramos que producen una afectación también a la seguridad pública. Como decimos, no es un delito de incendio cualquiera, sino que se comete con ciertas circunstancias agravantes que se alegaron también, cuyas características implican un peligro en general para los habitantes de la zona. El delito se cometió con auxilio de gente armada y se cometió de noche en un lugar despoblado, características rurales que favorecen cierta impunidad. A lo largo de este juicio va a quedar acreditado, más allá de toda duda razonable, como una señora, doña Esther Aguayo, una señora que tenía la fecha 57 años a esa fecha, cuando llegaba ese día 27 de marzo a su casa, después de estudiar, se baja del bus y fue amarrada y golpeada por unos sujetos. Se va a acreditar como don Roberto, la otra víctima, un caballero de 62 años en esa fecha, me parece. Cuando va a buscar a doña Esther, como siempre lo hacía, le disparan con una escopeta, luego lo amarran y lo golpean. Va a quedar acreditado como una pareja de adultos mayores, a punta de pistola, lo obligan a mirar cómo le queman su casa. ¿Por qué? Según lo que le dicen los mismos sujetos, porque andaban en la fiscalía, porque hablaron con carabineros. Los hechos punibles, que son el robo y el incendio, van a ser acreditados a través de la prueba del Ministerio Público, a la cual nosotros nos adherimos como querellantes. Vale decir, el testimonio de los testigos, la prueba científica, fijación fotográfica, planimétrica, la concurrencia de los funcionarios al sitio del suceso y principalmente, como se adelantó también, la declaración de las víctimas. La participación de don Víctor Yanquileo, que probablemente va a ser la mayor discusión de este juicio, se va a acreditar también porque fue reconocido por la víctima y por testigos. Sin perjuicio también de determinados hechos, circunstancias y principalmente el contexto que su señoría va a poder apreciar y va a poder ponderar conforme a las reglas de la sana crítica. Así, todo esto va a permitir que al final del juicio, cuando vaya terminando este juicio, va a quedar acreditado, más allá de toda duda razonable, que don Víctor Yanquileo tomó parte de la ejecución de ambos delitos de manera inmediata y directa, y por tanto vamos a solicitar que se le condene por ambos ilícitos, con las circunstancias agravantes, a la pena que se establezca conforme al mérito del proceso. Eso es todo, magistrado. Gracias. Gracias. ¿La defensa? Gracias, señoría. Quiero partir este alegato de apertura haciendo relación a un viejo principio que se recoge en el Deuteronomio, en el versículo 19, número 15, que nos dice que un solo testigo no puede bastar para convencer a un hombre de cualquier falta o delito. Cualquiera que sea el delito, es por el dicho de 2 o 3 testigos que la causa será establecida. Ahora, su señoría, ¿por qué lo hacemos presente? Porque quedará acreditado que, a contrario de lo que indica el auto de apertura de juicio oral en este juicio, la única persona que pudiere considerarse testigo directo es el testigo víctima, entre comillas, Esther María Aguayo Carilao, porque su marido no reconoce a mi representado en el sitio del suceso, sino que habla por los dichos de su pareja, como primer punto. Por lo tanto, tal como lo adelanta desde ya el Ministerio Público, como lo adelanta desde ya la querellante, porque esa es la situación que presenta este caso, nosotros cuestionamos la participación punible de mi representado. Y más que hablar de mi representado en este punto, nosotros haremos mención durante el juicio a otras personas, como don Felipe Antigüen Santos, al cual en definitiva se le vinculó el teléfono que fue sustraído a la víctima. Y no solo eso, acreditaremos que respecto a esta persona, la misma en Facebook aparecía con ropa de camuflaje, misma ropa que fue sindicada por parte de las víctimas como utilizada por parte de los hechores. También haremos presente la situación de don Iga Pilquimán Rivera, don Luis Escobar Acuña, don Víctor Antilao Marimán,
don Érito Nehuey Pilquimán, don Miguel Nehuey Pilquimán, entre otros, don Eliezer Carilao Pérez, don Mauricio Melimán, que fueron sindicados a posteriori por el marido de la testigo directa como autores de este ilícito y que no están en este juicio. Y eso desde ya llama la atención, particularmente la situación ya señalada respecto de don Felipe Antigüén Santi, que estaba en posesión, entendemos, de elementos que vinculaban con el delito y tampoco está en este juicio. Entonces, su señoría, nosotros apuntaremos a que la declaración de la víctima testigo respecto de este hecho que ocurrió, efectivamente en cuanto a la psicología de su testimonio, en cuanto a lo por ella percibido, resulta errático. Y entonces nosotros entendemos que en este caso debe recurrirse a los mecanismos que establece el Código Procesal Penal para dar por acreditado un hecho. Vale decir, una premisa mayor, cuál es la experiencia que tienen sus señorías en el caso en concreto, que aterriza en una premisa menor, que son estos indicios que va a proponer la Fiscalía, y de ahí a llegar en definitiva a una conclusión en base a las reglas de la lógica. Y en este punto es donde nosotros vamos a señalar que la declaración de un solo testigo que imputa a mi representado, y particularmente porque acreditaremos una tesis alternativa con elementos de corroboración objetivos, distintos de la sola declaración de mi representado, que él el día de los hechos no podía estar en el sitio del suceso porque estaba en otro lugar, en base a lo que se demostró por la tenencia de su teléfono, ya que este hecho ocurre y está documentado a las 12:20 en las cercanías de Puerto Choque del día en cuestión, y que mi representado a las 6:20 de la mañana del día en cuestión es situado en Estación Central en la ciudad de Santiago. Es una cuestión que está acreditado y se acreditará también en el juicio en cuestión. Entonces plantearemos una tesis alternativa. Entonces, en definitiva, respecto de la declaración de esta única testigo, ponderarla, llamamos al tribunal, visualizar la misma y qué valor se le va a dar, porque ya el Código Procesal Penal, que establece un principio general, cuál es de la valoración libre de la prueba, ya es más riguroso a propósito de la prueba de testigo. Y prueba de ello, y tal como sus señorías lo conocen, el artículo 476 del Código Procesal Penal, que restringe o prohíbe la prueba de testigo para acreditar los hechos del recurso de revisión. Única norma que restringe en cierta forma la prueba en cuestión. Por lo tanto, su señoría, entendemos nosotros que esta convicción que debe tenerse en materia penal como máximo estándar para poder condenar a una persona no podrá arribarse, no solo por una cuestión probatoria, sino que también por una tesis alternativa, una teoría del caso alternativa que planteamos y que entendemos nosotros que al final del juicio resultará acreditada y podrá explicar en definitiva por qué solo se vincula a mi representado en este hecho y no han sido traídos a juicio otros sujetos mencionados como partícipes del mismo, y lo que llama más la atención, esta persona a la cual se le encuentra un teléfono que era de la víctima y que en definitiva tenía ciertas características que daban o decían relación con quienes participaron en el hecho punible. Así las cosas, su señoría, solicitamos desde ya sea absuelto mi representado de los delitos imputados y por las causas ya señaladas y que, como señalamos, entendemos que resultarán acreditadas, y esa es la promesa que hacemos nosotros en cuanto a que mi representado estaba en otro lugar o no podía estar en el lugar del hecho al momento de que éste se cometió. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Bien, don Víctor, como se le señaló en un comienzo,